Hola, en este video se describe qué es el ANOVA de medidas repetidas. En esta clase se describe qué es el ANOVA de medidas repetidas. Los objetivos de la clase son los siguientes: definir conceptualmente qué es la prueba ANOVA de medidas repetidas, describir los supuestos de la prueba ANOVA de medidas repetidas, describir la partición de la varianza de la ANOVA de medidas repetidas, describir la ecuación de la prueba ANOVA de medidas repetidas, demostrar cómo calcular la prueba ANOVA de medidas repetidas, identificar la F crítica. O sea, aquí tenemos la F observada, demostrar cómo calcular la prueba ANOVA de medidas repetidas, es la F observada, y luego identificar la F crítica. Luego, decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula, interpretar la medida del tamaño del efecto partial eta square, realizar comparaciones múltiples post hoc, reportar los resultados de la prueba ANOVA de medidas repetidas estilo APA y demostrar el procedimiento para realizar la prueba ANOVA de medidas repetidas en el programado SPSS. Así que comenzamos. Primer objetivo, definir conceptualmente qué es la prueba ANOVA de medidas repetidas. Así que ANOVA simplemente significa Analysis of Variance en inglés, o análisis de varianza. De medidas repetidas, lo que se refiere es que es una prueba, pues la prueba ANOVA de medidas repetidas se utiliza para examinar si existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de 3 o más tiempos distintos. O sea, es una extensión de la prueba T de medidas repetidas, mientras que la prueba T de medidas repetidas solamente compara, por ejemplo, pre y post, dos tiempos, y la ANOVA de medidas repetidas pues sobrepasa esa limitación y permite examinar si hay diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de 3 o más tiempos distintos. La hipótesis de la prueba ANOVA de medidas repetidas, pues tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que establece que no existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de los distintos tiempos. Y la hipótesis alternativa es la que propone que sí existen diferencias significativas en los promedios de los mismos participantes a través de los distintos tiempos. La hipótesis nula es la que dice que no hay ningún efecto, y la hipótesis alternativa es la que dice que sí hay algún efecto. Si lo vemos a nivel visual, pues imaginen que tienen los datos de SPSS, tienen 5 participantes, participante 1 al 5. Y las mismas personas completaron una prueba de español, una prueba que va del 1 al 100, siendo 0 o del 0 al 100, 0, siendo 0 la puntuación mínima y 100 la puntuación máxima en la prueba. Y lo tomaron en tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Y vemos que por lo general fueron aumentando los puntajes. La misma persona sacó 80 en el tiempo 1, en el tiempo 2 85, en el 3 90, 93. Igual, casi todo el mundo, es más, todo el mundo obtuvo puntajes progresivamente más elevados. Si lo vemos visualmente con un diagrama de caja y bigote, todo parece indicar que sí que hay un aumento a través del tiempo. Son los mismos participantes, si se fijan. Este participante azul fue quien sacó 80 acá, y acá sacó 85, y acá sacó prácticamente 93. Son las mismas personas. Esta persona es esta misma en tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Así que aquí sacó, bueno, entiendo que esta es 84, después aquí en 88, y después aquí sacó 92. Pero lo que vemos visualmente, existirán diferencias significativas en los mismos participantes a través de 3 o más tiempos. Así que eso es lo que vamos a examinar a nivel visual. Intuitivamente podemos decir sí, mira, participante 1 subió, todos los participantes subieron, pero ¿será significativa esa diferencia? Así que eso que ya vemos a nivel visual, visualmente nuestra intuición nos dice que sí, entiendo que va a haber una diferencia significativa, pero para esto se calcula la prueba T de medidas repetidas, para examinar si numéricamente se confirma prácticamente lo que visualmente estamos observando. Entonces, la prueba ANOVA de medidas repetidas es una prueba paramétrica que
lo que eso significa es que es necesario cumplir con unos supuestos. Primero, no deben haber aquí valores extremos. Segundo, debe existir distribución normal. Y tercero, se espera que hay esfericidad. Si vamos a ir paso a paso, uno por uno. Valores extremos, en este caso, con un diagrama de caja y bigote, podemos identificar si hay puntos en cada tiempo que sean significativamente más elevados o bajos de lo esperado. Un valor extremo. Por ejemplo, cualquier valor que esté por encima del bigote, acá superior o inferior, sería un valor extremo, y en nuestro caso no hay valor extremo. Si hubiese valor extremo, se vería algo como lo siguiente, como una estrellita que está por abajo, por arriba. Estos serían valores extremos, pero en nuestro caso no hay. Distribución normal. Así que para cada tiempo, para cada uno de los tiempos, se examina si hay distribución normal. Y por lo regular se utiliza la prueba Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Y si P es mayor a 0.05, esto es P. La significancia, si P es mayor a 0.05, quiere decir que no existen diferencias entre la distribución de nuestros datos y una distribución normal teórica, que imaginen que esto es una curva normal, y pues no existen diferencias entre la distribución de nuestros datos y una distribución normal teórica. Y se examina tanto numéricamente con las pruebas Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, que es necesario que sea mayor a 0.05 para que no existan diferencias entre una distribución normal teórica y nuestros datos, y también visualmente se puede examinar con, deja seguir un momento para que se saque la marca roja. Visualmente se puede examinar con un QQ plot, quantile plot, donde la línea que está diagonal representa una distribución normal y los circulitos o círculos representan nuestros puntajes observados. Si están bastante cerca de la línea diagonal, quiere decir que nuestros datos tienen distribución normal. Para el tiempo 1, para el tiempo 2 y para el tiempo 3, todos los puntitos parecen estar cerca de la línea diagonal y por tanto se concluye que sí hay distribución normal. Entonces, el nuevo supuesto, que es un nuevo supuesto de la ANOVA de medidas repetidas en comparación con la prueba T de medidas repetidas, que no en este supuesto, es que la esfericidad se refiere a que hay igualdad de varianzas de las diferencias entre los distintos tiempos. Se escucha complicado, pero en la práctica es mucho más sencillo de lo que se escucha. Así que vamos a ir paso por paso. Lo que es necesario hacer es calcular las diferencias entre los distintos tiempos. Por ejemplo, tiempo 2 menos tiempo 1. Sería, por ejemplo, 85 menos 80 es 5. 88 menos 84 es 4. Y así sucesivamente. También diferencia entre tiempo 3 y tiempo 1. Así que sería, por ejemplo, 93 menos 90, 13. Y también, pues, tiempo 3 menos tiempo 2. Por ejemplo, 93 menos 85 es 8. Calculamos la diferencia entre los distintos tiempos. Ese es el primer paso. Y luego en cada diferencia se calcula la varianza. Así que sería, por ejemplo, vemos que está la diferencia entre tiempo, si nos fijamos, empezamos tiempo 2 menos tiempo 1, que sería esta. Diferencia tiempo 2 menos tiempo 1, 5, 4, 6, 4, 6. Lo tenemos aquí, 5, 4, 6, 4, 6. Para calcular la varianza de la diferencia entre los distintos tiempos, pues lo que hacemos es que calculamos la varianza con la fórmula sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio entre n-1. Y aquí está el proceso. Calculamos el promedio de tiempo 2 menos tiempo 1 es sumatoria de las frecuencias, que es 5 más 4, 9, más 6, 15, más 4, 19, más 6, 25, entre 5 elementos, que es igual a 5. Pero, ok, más allá de calcularlo a mano, lo que me interesa es que conozcan intuitivamente qué es lo que se está realizando, qué es lo que está haciendo luego SPSS cuando haga esta prueba. Así que nada, la varianza de la diferencia entre tiempo 2 menos tiempo 1 fue 1. La varianza de la diferencia entre tiempo 3 menos tiempo 1 es 13, 8, 13, 9, 12. Recuerden, es esto mismo. Tiempo 3 menos tiempo 1, calcula la diferencia y después calculas la varianza de las diferencias, que fue 5.5. Y con el último tiempo es tiempo 3 menos tiempo 2. La varianza de la diferencia, aquí están las diferencias,
y la varianza de las diferencias es 2.5. Así que tenemos varianzas. Las varianzas de las diferencias fueron, lo vimos aquí, lo calculamos, fueron varianza 1, 5.5 y 2.5. O simplemente le pedían a SPSS, por ejemplo, la varianza de las diferencias y tienen el mismo resultado, 1, 5.5 y 2.5. Así que luego, para ver si se cumple o no con el supuesto de igualdad de varianza de las diferencias, o sea, esfericidad, se examina la prueba de Mauchly, la prueba de esfericidad de Mauchly, y si P es mayor de 0.05, como en este caso, se concluye que no se rechaza el supuesto de esfericidad. Por tanto, se cumple con el supuesto de igualdad de varianza de las diferencias entre los distintos tiempos. Hay esfericidad. Lo que es importante es que sea P mayor a 0.05 para que se cumpla con el supuesto de esfericidad. Entonces, la ANOVA de medidas repetidas tiene pues, una partición de la variabilidad, que es la siguiente. Tiene la suma de cuadrados total que se subdivide, la variabilidad total se subdivide en suma de cuadrados entre participantes y suma de cuadrados dentro de participantes. La más importante para ANOVA de medidas repetidas es dentro de participantes porque nos interesa cómo las personas cambian sus puntajes a través del tiempo. Las mismas personas dentro de sí mismas, cómo cambian. Y eso, pues dentro de suma de cuadrados dentro de participantes, o sea, cómo cambian las personas a través del tiempo, hay una variabilidad o suma de cuadrados que explica el modelo y una variabilidad o suma de cuadrados que explica el error. De nuevo, no me interesa que para propósitos de una clase aplicada ustedes sepan hacer el cálculo manual, pero sí que conozcan la lógica de lo que se está realizando. Por ejemplo, suma de cuadrados total, que fue 333.35 en nuestro ejemplo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, me estoy basando en los mismos datos que estamos usando desde el principio. 5 personas que completaron prueba de vocabulario en 3 tiempos. 3 tiempos aquí. Y estos son los puntajes. 80, 84, 81, 82, 83 y así sucesivamente. La suma de cuadrados total, simplemente, que fue 333.35, es igual a, voy a acercar un poco la pantalla, es igual a las desviaciones cuadradas. Recuerden, la suma de cuadrados es simplemente cada puntaje. Aquí cogen todos los puntajes, sin importar de qué tiempo sea, y les restan el gran promedio. Sí, el gran promedio simplemente es la suma de todos los puntajes entre la cantidad de puntajes. Y aquí hay todos estos puntajes suman a 1310 y hay 15 puntajes. Y por tanto, 1310 entre 15, 87.33. Ahora, a cada puntaje se le resta el gran promedio, que es 87.33. Y luego ese puntaje obtenido, esa diferencia obtenida del puntaje menos el gran promedio, se eleva al cuadrado. Y hacemos la sumatoria de desviaciones cuadradas a partir del promedio. O sea, sumatoria, desviaciones es resta, cuadradas a partir del promedio. Y nos da, la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio nos da 333.35. Suma de cuadrados total. Ahora, vamos a suma de cuadrados dentro de participantes. Las diferencias de los mismos participantes a través del tiempo. Y de nuevo, no me interesa que ustedes sepan la fórmula de memoria. Ese no es el principal interés. Sino que conozcan pues, qué se calculó. Por ejemplo, suma de cuadrados dentro de participantes o diferencia de los mismos participantes a través del tiempo es varianza de la persona 1 por la cantidad de tiempos menos 1. Por ejemplo, persona 1, haciendo todo este procedimiento, pues sacó estos puntajes, sacó 80 en el tiempo 1, 85 en el tiempo 2, 93 en el tiempo 3, se calcula el promedio y después se calcula la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio, pero nada, lo más importante, la varianza fue 43, así que se sustituye 43 en la fórmula y se multiplica por cantidad de tiempos que son 3 menos 1 más, aquí varianza persona 2, que fue ¿cuánto? 16. Se multiplica por cantidad de tiempos que es 3 menos 1 y así sucesivamente se suman todos varianzas de las personas multiplicado por la cantidad de tiempos y tenemos que la suma de cuadrados dentro de participantes
fue 315.36. Tenemos acá 315.36. Entonces, ahora, suma de cuadrados del modelo. Esto es en general cuánta variabilidad fue a través del tiempo. Pero dentro de estos 315 queremos ver cuánto se puede explicar por nuestro modelo. Así que aquí utilizamos la siguiente fórmula, que es cantidad de participantes, y son 5 multiplicado por, dentro del paréntesis, promedio del tiempo 1. Lo que hacemos es que calculamos todos estos promedios. Promedio general, que ya vimos que eran 1310 entre 15, 87.33. Tiempo 1, sacaron estos puntajes. Calculamos promedio tiempo 1, promedio tiempo 2, promedio tiempo 3. Y pues aquí sería la fórmula, cantidad de participantes. Y dentro del paréntesis, promedio tiempo 1 fue 82. Menos promedio general, que fue 87.33. Elevado al cuadrado. Más cantidad de participantes, que es 5. Dentro del paréntesis, promedio tiempo 2, que fue 87. Menos promedio general, que es 87.33 elevado al cuadrado. Más cantidad de participantes, que es 5. Dentro del paréntesis tenemos promedio tiempo 3, que fue 93. Porcentaje del tiempo 3 en general. Menos promedio general elevado al cuadrado. Y así sucesivamente vemos que la suma de cuadrados dentro de suma de cuadrados del modelo fue 303.35. Sí. Esta es la variabilidad que explica el modelo. Y por último, la suma de cuadrados del residual simplemente se calcula restando a la suma de cuadrados dentro de participantes menos suma de cuadrados del modelo, porque pues, el error es todo lo que nos explica el modelo. Y de esta variabilidad pues sería suma de cuadrados dentro de participantes, suma de cuadrados del residual o errores igual a suma de cuadrados dentro de participantes, que es todo esto en general, menos suma de cuadrados que explica el modelo. Sería 12.01. Y por último, eso fue suma de cuadrados residual. Por último, tenemos suma de cuadrados suma de cuadrados entre participantes, y simplemente es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados dentro de participantes. Esto no es tan importante porque no se utiliza para calcular en la ANOVA de medidas repetidas. Lo que nos interesa más que nada es esta otra mitad. Así que, pero como quiera, si quieren conocer la suma de cuadrados entre participantes, simplemente es igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados dentro de participantes. Y aquí está. Suma de cuadrados entre participantes igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados dentro de participantes, que es 333.35 menos 315.36, que es 17.99. Variabilidad entre participantes. Cuán distintos son los distintos participantes, los diferentes participantes, pero el principal interés de ANOVA de medidas repetidas es examinar cómo cambian o si existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de 3 o más tiempos, y por tanto lo que nos interesa es la suma de cuadrados dentro de participantes, cuánto se debe al modelo y cuánto se debe al error. Ahora, en la ANOVA de medidas repetidas, pues esta es la ecuación pues ya de la ANOVA de medidas repetidas, y en resumen, el numerador se refiere al efecto, variabilidad que explica el modelo, variabilidad sistemática, y en cambio el denominador es el error, ruido, variabilidad no sistemática. Y pues MSM lo que significa es Model Mean Squares o Mean Squares Model. Y MSR significa Mean Squares Residual o Residual Mean Squares. Y pues el Model Mean Squares se conoce como promedio de la suma de cuadrados del modelo. Y el Mean Squares Residual es el promedio de la suma de cuadrados del residual. Pero lo importante, numerador o modelo, es efecto, variabilidad sistemática, lo que explica el modelo. Y denominador es error, ruido, variabilidad no sistemática, lo que no explica el modelo, variabilidad que no explica el modelo. Eso es lo más importante que deben conocer.
Para calcular el promedio de la suma de cuadrados del modelo, tenemos suma de cuadrados del modelo, que lo habíamos calculado. Suma de cuadrados del modelo es 303.35 entre grados de libertad del modelo, que es igual a cantidad de tiempos menos 1. Así que hay 3 tiempos, así que promedio de la suma de cuadrados del modelo es igual a 303.35 entre cantidad de tiempos que son 3 menos 1. 303.35 entre 2 y es 151.68. Sería el promedio de la suma de cuadrados del modelo. Este numerador sería 151.68. Ahora, promedio de la suma de cuadrados del residual es igual a la suma de cuadrados del residual, que ya habíamos visto que era 12.01, la variabilidad que nos explica el modelo, entre grado de libertad del residual, que es igual a cantidad de participantes menos 1 multiplicado por cantidad de tiempos menos 1. Así que promedio de la suma de cuadrados del residual es igual a 12.01 entre, eran 5 participantes menos 1 multiplicado por 3 tiempos menos 1, así que 4 por 2, 8. Así que sería promedio de la suma de cuadrados del residual es igual a 12.01 entre 8, que es igual a 1.50. Y ahora, la nova de medidas repetidas simplemente es la razón o división entre el promedio de la suma de cuadrados del modelo, que es 151.68, entre el promedio de la suma de cuadrados del residual, que es 1.50. Y esto es 101.12. Quiero resaltar que cuando lo hacemos en SPSS, a veces hay pequeñas diferencias de decimales. Por ejemplo, quizás SPSS va a decir que es 101.11. Pero que son asuntos mínimos que no va a cambiar la conclusión final. Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, si se encontraron diferencias significativas en los promedios, simplemente son como pequeñas diferencias de decimales muchas veces. Ahora, esta fue nuestra F observada. Nuestra F observada. Para ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, es importante contrastarla con una F crítica. Y la F crítica se determina a partir de los grados de libertad del modelo y del residual. Y ya lo identificamos. Ya vimos que son 2 grados de libertad del modelo, cantidad de tiempo menos 1, 3 tiempos menos 1 es grado de libertad del modelo es 2, y grado de libertad del residual es cantidad de participantes menos 1 por cantidad de tiempos menos 1, que es 5 participantes menos 1 es 4, 3 tiempos menos 1 es 2, 4 por 2 es 8. Pero si lo vemos con más calmita, con más calma, vemos que el grado de libertad del modelo es igual a cantidad de tiempos menos 1, 3 tiempos menos 1 es 2, así que 2 grados de libertad del modelo. Y tenemos grado de libertad del residual es igual a cantidad de participantes menos 1 por cantidad de tiempos menos 1, 5 participantes menos 1 por 3 tiempos menos 1, 4 por 2, 5 menos 1 es 4, 3 menos 1 es 2, 4 por 2 es 8. Así que cuando los grados de libertad se representan de la siguiente manera. Tenemos 2 grados de libertad del modelo y 8 del residual. Por lo regular se reporta así. F, paréntesis, 2 grados de libertad, 2 grados de libertad del modelo, 8 grados de libertad del residual. Y es igual a 101.12, que fue lo que obtuvimos. Por lo general se escribe así. Entonces, la F crítica para 2 grados de libertad del modelo y 8 grados de libertad del residual es igual a, en el libro de Andy Field, en los apéndices, está en la distribución de probabilidad de la F crítica y acá arriba se ve grado de libertad del modelo. Y hacia acá, es como si ustedes ven hacia acá, grado de libertad del modelo. Y hacia acá, hacia abajo, son grados de libertad del residual. Son 2 grados de libertad del modelo. Nuestro modelo son F es igual 2 grados de libertad del modelo, 8 grados de libertad del residual. Así que 2 modelos está aquí, 8 residual está acá y se conectan en 4.46. La F crítica para 2 grados de libertad del modelo y 8 grados de libertad del residual es 4.46. ¿Y qué se decide hacer ahora? ¿Decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula? Pues como la F observada para 2 grados de libertad del modelo y 8 grados de libertad del residual es pues 101.12, es mayor a la F crítica,
Para estos grados de libertad, 2 del modelo y 8 del residual, que era 4.46, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en los puntajes de vocabulario de los mismos participantes a través de los distintos tiempos. En otras palabras, hay un efecto significativo, o hay diferencias significativas en los puntajes de vocabulario a través del tiempo, que era lo que visualmente habíamos observado desde el principio. Ahora, esto que dijimos aquí textualmente, si lo visualizamos con la distribución de probabilidad de la ANOVA, la distribución F, de probabilidad F, pues la más parecida, no hay ninguna exacta, no hay ninguna, por ejemplo, F crítica con 2 grados de libertad del modelo, 8 residual, aquí no hay exactamente igual, este es 2 grados de libertad del modelo y 20 de residual, es la más parecida, esta que marqué como roja. Pero si la F crítica es 4.46, que fue el número que llegamos acá, más o menos quedaría como por aquí, que sería 4.46. Y esto sería F crítica. Pero si nuestra F observada fue mucho más grande, esto es 5, imagínate, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 101, 101.12. Es tanto tan grande acá que cae en la región de rechazo la hipótesis nula. Mientras más lejos se encuentre la F observada de la F crítica, más bajito es el nivel de significancia, más significativo prácticamente. Así que mientras más grande la F observada, mientras más se aleje de la F crítica, el valor P va a ser 0.000001. Sigue disminuyendo. Así que con que sea menor a 0.05 ya es suficiente para lo que quiere decir es la probabilidad de obtener el resultado encontrado, pues es menor a 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula. Si nuestra F observada hubiese sido, por ejemplo, 3.50, caía por acá, no se rechaza la hipótesis nula y no hay diferencia entre los distintos tiempos, pero caímos más allá de la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esto es a nivel de significancia estadística. La significancia estadística te dice, ¿existe o no existe un efecto significativo? O sea, si la probabilidad de obtener el resultado encontrado es menor a 0.05, se establece que sí, hay un efecto significativo, hay diferencia entre los distintos tiempos, pero la medida del tamaño del efecto nos habla no de significancia estadística, sino de importancia práctica. Y en la ANOVA de medidas repetidas se tiene que utilizar en la práctica el partial eta square. Y nuestro partial eta square obtenido fue de 0.96. ¿Qué quiere decir esto? Un partial eta square, que este es el símbolo, menor a 0.01 tiene importancia práctica trivial, marginal, no importa prácticamente. Partial eta square de 0.01 a 0.059 es importancia práctica pequeña. Partial eta square de 0.06 a 0.139 importancia práctica mediana. Y partial eta square de 0.14 en adelante importancia práctica alta. Nuestro partial eta square fue 0.96. Esto es mayor a 0.14. 0.96 es mucho más alto que 0.14, así que nuestra importancia práctica fue enorme. Enorme fue nuestra importancia práctica. Así que tuvimos un efecto significativo, hay diferencias entre los distintos tiempos y esa diferencia es alta. Ahora, en la ANOVA de medidas repetidas, cuando obtenemos significancia estadística, nos habla de si en general existe un efecto. Así que es una prueba omnibus, nos dice en general, ¿existe o no un efecto? Sí, hay diferencia entre los distintos tiempos, pero luego de obtener un resultado significativo, sí, quiero aclarar, si no hubiésemos obtenido un resultado significativo, si aquí P fuera mayor a 0.05, ya terminamos, decimos que no hubo un efecto significativo y ya se acabó la prueba de ANOVA. Pero si la prueba de ANOVA fue significativa, como en nuestro caso, que se rechaza la hipótesis nula, porque la F observada es mayor a F crítica y por tanto P es menor a 0.05, pues luego de obtener un resultado significativo, en la prueba ANOVA de medidas repetidas es necesario realizar comparaciones múltiples post hoc para identificar específicamente entre qué tiempos se encuentran las diferencias. Post hoc lo que se refiere es que nos interesa, estamos examinando estas diferencias sin una hipótesis a priori. Antes de hacer el estudio no habíamos establecido entre qué tiempo iba a estar la diferencia. Simplemente nos interesa comparar todo con todo. Tiempo 1 con tiempo 2, tiempo 1 con tiempo 3 y tiempo 2 con tiempo 3.
Así que es un reconocimiento de que no establecimos a priori entre qué grupos nos interesaba especificar en dónde había diferencia. Así que nos interesa todo con todo. Y pues para realizar comparaciones múltiples post-hoc en el programado SPSS se utiliza la opción de medias marginales estimadas o promedios marginales. Media es lo mismo que promedio. Promedios marginales estimados con la corrección de Bonferroni. Es importante dejar claro que las medias marginales estimadas, en este caso de la ANOVA en la ANOVA de medidas repetidas, va a ser igual a los promedios normales, porque las medias marginales estimadas lo que hacen es que corrigen el promedio. Deja ver, corrigen el promedio de la variable dependiente cuando le están afectando múltiples variables independientes, variable independiente 1, variable independiente 2, y corrige el promedio de la variable dependiente controlando por los efectos de múltiples variables. Pero en este caso solamente tenemos una variable que es tiempo, diferencia a través del tiempo, una variable independiente, así que tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Y por tanto no hay que controlar por ninguna otra variable. Así que las medias marginales en la ANOVA de medidas repetidas va a ser igual a las medias o promedios normales. Y lo que me interesa dejar claro es que la corrección de Bonferroni permite controlar por el error tipo 1. O sea, repito de nuevo, las comparaciones múltiples post-hoc con el programado SPSS, luego de obtener resultados significativos en la ANOVA de medidas repetidas, se utilizan comparaciones post-hoc para identificar entre cuáles tiempos están las diferencias significativas, en este caso en vocabulario en español, y se utiliza la opción de promedios o medias marginales estimadas con la corrección de Bonferroni. ¿Qué es la corrección de Bonferroni? Pues la corrección de Bonferroni permite controlar por el error tipo 1, o sea, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Importante. Así que voy a salir un momento solamente para ilustrar qué es el error tipo 1. Así que vamos a escribir esto. Error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Quiero escribirlo acá. Quiero escribirlo en la misma línea. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿A qué se refiere esto? Error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Cuando rechazamos la hipótesis nula, estamos concluyendo que sí existe un efecto significativo. Así que rechazar la hipótesis nula es establecer que sí existe un efecto significativo, pero el error ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula o establecimos que sí existe un efecto significativo, cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. Cuando la hipótesis nula es verdadera, quiere decir que en realidad no existe ningún efecto. Así que error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o establecer que sí existe un efecto significativo de manera errónea cuando en realidad no hay ningún efecto. Y ya que mencioné que es el error tipo 1, aprovecho y menciono que es el error tipo 2. Así que vamos aquí. Error tipo 2 se refiere ahora a lo siguiente, que consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Es lo contrario ahora. Es esto, error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula o establecer que no hay un efecto significativo. Establecer que no hay un efecto significativo cuando en realidad, y cuando la hipótesis nula es falsa, la hipótesis nula es la que establece que no hay diferencia. Pues cuando es falsa, sí hay un efecto. Sí hay un efecto significativo. Así que, por un lado, error tipo 1, rechazar hipótesis nula cuando es verdadera o establecer que sí hay un efecto significativo cuando no hay ningún efecto. Y error tipo 2 es
no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, o sea, establecer que no hay un efecto significativo. No rechazar la hipótesis nula es establecer que no hay un efecto significativo cuando en realidad la hipótesis nula es falsa y sí hay un efecto. Así que nada, procedemos hacia acá. Y pues, cuando hacemos la corrección de Bonferroni, lo que se hace es que, ¿cómo se corrige? Por el error tipo 1. Dejar también esto claro. Así que, por ahora nos interesa más que nada el error tipo 1. Vamos a dejarlo, vamos a llevarnos esto para acá. Vamos a llevarnos esto para acá. El error tipo 1 se refiere a que es P, deja ponerlo acá. P, la probabilidad de cometer un error tipo 1, P es igual a 0.05. Pero cada vez que hacemos un análisis adicional, cada vez que ponemos a prueba una hipótesis, cuando ponemos a prueba una hipótesis, hay un 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1. Rechazar hipótesis nula cuando es verdadera, o establecer que sí hay un efecto cuando en realidad no hay ningún efecto. Pero cada vez que hacemos un análisis adicional, cada vez que ponemos cuando hacemos, esto es una sola hipótesis. Cuando hacemos una sola hipótesis, ok, vamos a ponerlo aquí. Cuando ponemos a prueba una sola hipótesis, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es 0.05. Pero cuando ponemos a prueba dos hipótesis, ya sigue aumentando la probabilidad de cometer un error tipo 1. Ahora sería 1 menos 0.95 elevado al cuadrado. Vamos a hacer eso un momento. Vamos a hacer la calculadora, por ejemplo. Calculadora 1 menos 0.95 elevado al cuadrado es igual a 0.097. Con dos hipótesis, la probabilidad de cometer un error tipo 1 subió a 0.097. Y supongamos que tenemos 10 hipótesis. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos 10 hipótesis. ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 1? Sería 1 menos, esta es la fórmula, 0.95 elevado a la décima potencia. Vamos a hacerlo. 1 menos 0.95 elevado a la 10. 0.40. Con 10 hipótesis tenemos 40% de probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, rechazar hipótesis nula, establecer que sí hay un efecto cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera y no hay ningún efecto. O sea, así que simplemente quería ilustrar eso. Y la prueba de Bonferroni lo que hace es que el valor P, por ejemplo, P es igual a 0.05, lo divide entre la cantidad de comparaciones múltiples. Por ejemplo, si tenemos que son 3 grupos, pues divide entre 3, 0.05 entre 3, ok, 0.05 entre 3, vamos a hacerlo, 0.05 entre 3 es igual a 0.016, 0.016. Ahora, este sería el valor P ajustado. P ajustado, para que sea significativo, con 3 comparaciones múltiples tendría que ser P igual a 0.016 en vez de 0.05. Así que se modifica el nivel P para evitar cometer el error tipo 1. Así que nada, quería mencionar eso. Y pues cuando hacemos las comparaciones múltiples, que tenemos los promedios estimados marginales, que son iguales a los promedios regulares, que en este caso tenemos tiempo 1 menos tiempo 2. Así que sería 82 menos 87, por eso dice negativo 5. Y es significativo, la diferencia es significativa entre tiempo 1 y tiempo 2. Y aquí, tiempo 1 y tiempo 3. Pues 82 menos 93 es negativo 11, también es significativo. Y por último, el que nos falta es tiempo 2 y tiempo 3. Y la diferencia es 87 menos 93, que es negativo 6, y también fue significativo. Así que aquí pueden ver abajo que dice basado en los promedios estimados marginales y que se utilizó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples, que como mencioné, se divide el valor P.05 entre la cantidad de comparaciones múltiples
Y en este caso, en vez de ser 0.05, para que sea significativo, tiene que ser, por ejemplo, 0.06 el valor P ajustado. Para esto lo hace SPSS automático. Lo que tienen que hacer es pedirle la corrección de Bonferroni y SPSS lo calculará. Y aquí pueden ver a nivel visual, aquí lo tenían ya a nivel pues numérico, que es significativa la diferencia entre los grupos, y a nivel visual con un diagrama importante, diagrama de caja y bigote. Se ilustran las diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de los 3 tiempos distintos. Son los mismos participantes que participaron en 3 tiempos distintos. Y por lo regular, la ANOVA de medidas repetidas puede reportarse con un formato como el siguiente. Primero un trasfondo, como un investigador esté bien interesado en examinar el efecto de una intervención de 12 semanas para aumentar el nivel de vocabulario de 5 niños de escuela elemental. En específico, le interesaba examinar si existen diferencias en los puntajes de vocabulario de estos niños a través de 3 tiempos distintos. O sea, la intervención era de 12 semanas, pero en la ANOVA de medidas repetidas, en este caso, fueron 3 tiempos en que se administró la prueba. O sea, tiempo 1 antes de comenzar la intervención. Este es el promedio de desviación estándar. Tiempo 2, 6 semanas luego de comenzar la intervención, se administró la prueba de nuevo. Y tiempo 3, luego de transcurrir las 12 semanas de la intervención. Están los promedios y desviaciones estándar. Y aquí, al examinar los supuestos distribucionales, se observó que los datos cumplieron con los supuestos de distribución normal y esfericidad. Además, no se encontraron valores extremos. Por tanto, resulta apropiado utilizar la prueba ANOVA de medidas repetidas para examinar si existen diferencias en los promedios de estos participantes a través de los 3 tiempos. O sea, en general, como se cumple con los supuestos, se puede realizar la prueba ANOVA de medidas repetidas. Y en general, se encontraron diferencias significativas a través del tiempo. F, pues la prueba ANOVA se reporta con una F, 2 grados de libertad del modelo, 8 grados de libertad del residual o error, es igual a 101.11, P es menor a 0.001. La probabilidad de obtener el resultado encontrado fue de 0.001, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias significativas. De igual importancia, el tamaño del efecto fue alto, con el partial eta squared, que es 0.96. Al realizar las comparaciones múltiples post-hoc utilizando las medias marginales estimadas o promedios marginales estimados con la corrección de Bonferroni, se encontraron diferencias significativas a través de los 3 tiempos, todos P menor a 0.05, pero importante dejar claro que esto que dice 0.05 en realidad ya como que está corregido para comparaciones múltiples. Ver figura 1, que es el diagrama de caja y bigote o postplot para ilustrar las diferencias en los niveles de vocabulario de los estudiantes a través del tiempo. Por tanto, se concluye que la intervención fue efectiva para aumentar el nivel de vocabulario de estos niños de escuela elemental. Así que se encontró que a través del tiempo 1, 2 y 3 siguió aumentando el puntaje de vocabulario de los niños de escuela elemental. Así que podemos comprobar a nivel empírico o numérico, estadístico, lo que visualmente habíamos observado ya con nuestro diagrama de caja y bigote. Ahora se demostrará el procedimiento para realizar la ANOVA de medidas repetidas en SPSS, un proceso bastante rutinario y pues por lo general el ANOVA de medidas repetidas se realiza en SPSS cuando tienes este formato de los datos, se llama formato amplio, donde cada persona tiene una fila de identificación, una persona tiene una fila con sus 3 tiempos. Pero como nos interesa primero examinar los supuestos de normalidad, si hay valores extremos, se puede organizar en el formato largo, donde cada persona tiene en realidad 3 filas, una para cada tiempo. Así que pueden organizar, y para examinarlo van por ejemplo a Analyze, Descriptive Statistics, Explore, ponen el factor tiempo que tiene 3 niveles, tiempo 1, 2 y 3 en Factor List, el puntaje en Dependent y en Plots, ponen Normality Plots y le dan Continue. Y ahora lo que ustedes van a ver es que existe normalidad para los 3 tiempos, así que se cumple con el supuesto normalidad. Homogeneidad de varianza no nos interesa tanto porque lo que nos interesa es la esfericidad, pero ya vimos que hay normalidad. Valores extremos, vamos a ver si hay valores extremos. Normalidad se verifica con los QQ-plot también. Tiempo 1 está bastante cerca de la línea diagonal, 2 también y 3 también. Así que
Visualmente se comprueba lo que habíamos dicho numéricamente, que hay normalidad. Ahora, los valores extremos, con el diagrama de caja y bigote, tampoco hay valores extremos, así que se cumple con los supuestos de normalidad y valores extremos. No hay valores extremos, ahora falta esfericidad. La esfericidad te lo da automático cuando lo calculas, cuando haces el ANOVA de medidas repetidas. Que en ese caso, para los supuestos, formato largo. Para examinar el ANOVA de medidas repetidas, la prueba como tal es formato amplio. Y en este caso, pues lo que hacemos es Analyze, General Linear Model, van a Repeated Measures y en este caso voy a darle Reset para hacerlo del principio. Van Analyze, General Linear Model, Repeated Measures y al factor o variable independiente con múltiples niveles se llama tiempo. Y tiene 3 niveles, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Le dan Define y selecciono el primero, le doy Shift, selecciono el último, los paso todos a donde dice Within Subject Variable o variable dentro de sujetos. Dentro de sujetos se refiere a diferencias a través del tiempo. Entonces, ahora seleccionamos, por ejemplo, queremos que nos dé promedios marginales estimados, que son las pruebas post-hoc. Seleccionamos el factor tiempo, comparar efectos principales con corrección de Bonferroni para controlar por el error tipo 1 o rechazar hipótesis nula cuando es verdadera, o sea, establecer que hay un efecto significativo cuando en realidad no hay ningún efecto. Así que le dan Continue. Y en Options pueden seleccionar, por ejemplo, estadísticas descriptivas, estimado del tamaño del efecto, que nos da el Partial Eta Square, y estimados de parámetros si lo quieren. Le dan Continue, le dan OK. Y ahora cuando vamos a ver nuestro output, tenemos aquí lo siguiente. El ANOVA de medidas repetidas, aquí aparece que fue 101.11. Si ustedes se fijan, todo lo que dice aquí de promedio de la suma de cuadrados del modelo, promedio de la suma de cuadrados del residual, pues es prácticamente igual, con un poco de error de redondeo. 101.12 fue a nosotros, aquí fue 101.11 y fue significativo, o sea, esto es la ANOVA principal. En general, hay diferencias en los mismos participantes en sus puntajes de vocabulario o promedios de vocabulario a través del tiempo. Pero luego, para ver dónde en específico están las diferencias, y aquí el tamaño de Partial Eta Square fue grande, el tamaño del efecto fue grande, como aparece en el reporte. Luego, las comparaciones múltiples post-hoc, aquí nos las dicen, que está basado en los promedios estimados marginales o medias marginales estimadas y corregido por corrección de Bonferroni, y todo fue significativo, tiempo 1 con tiempo 2, donde tiempo 2 fue más alto, como pueden ver acá. Importante, hay diferencias significativas, y que si fue significativo, ¿qué quiere decir? Si hay diferencias, ¿qué promedio era más alto, el 2 o el 1? Pues si aquí compara el 1 y el 2 y fue significativo, quiere decir que el 2 es significativamente más alto que el 1. Aquí se compara el 1 y el 3, siendo el 1 82 y el 3 93 el promedio de vocabulario. Si la diferencia es significativa, quiere decir que el promedio 3 del tiempo 3 fue más alto que el tiempo 1. Y aquí, tiempo 2 con tiempo 3, que es el que falta, porque se siguen repitiendo las comparaciones. Pero la que falta aquí, si ya se comparó 1 y 2 y 1 y 3, solamente falta tiempo 2 y tiempo 3. También fue significativo porque es menor a 0.05, por tanto, quiere decir que hay diferencias significativas en general, que es lo que nos dice en la ANOVA de medidas repetidas. Hay diferencias en general a través de los distintos tiempos. Y en específico, hay diferencias entre 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. Y eso se representa visualmente, como habíamos visto ya, con el diagrama de caja y bigote. Así que prácticamente esto es todo. Solamente quería mencionarles que desde el principio el diagrama de caja y bigote que presenta SPSS es este. Y a veces yo les sugiero aprender también a programar en R para que puedan ver que es lo mismo, pero te deja ver específicamente qué fue significativo acá. Para finalizar, me interesa dejar claro que para la próxima clase, en esta serie de videos de estadística inferencial aplicada, se cubrirá el tema de la correlación que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Andy Field. Así que muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.